Bien, continuamos entonces en esta semana, la segunda semana de las volumetrías de óxido reducción y los temas que vamos a desarrollar en esta clase están relacionados primero con las medidas de potencial de electrodo, con la ecuación de Nernst, y en ella vamos a ver cómo verdaderamente la influencia de las concentraciones de las especies en los potenciales de electrodo, la influencia, cómo afecta el pH y cómo afecta a los agentes complejantes. También vamos a ver en la segunda parte las curvas de valoración de óxido reducción y los indicadores pertinentes en cada caso. En el teórico práctico, ustedes lo que van a hacer es efectivamente aplicaciones de permanganometría en base a todo lo que acá vamos a desarrollar y el cálculo de los diferentes puntos de las curvas como venimos haciendo en las otras volumetrías. Bien, repasamos entonces los conceptos de óxido reducción tomando como modelo, como ya vimos, ya hicimos la semana pasada, la pila Daniels. Una reacción sencilla que nos permite fijar en los conceptos que ya hemos visto. Entonces, recordemos que en la pila Daniel el zinc de su estado sólido pasa a la solución con unión zinc. ¿Qué es lo que vimos? Que el zinc está perdiendo 2 electrones, aumentando su carga positiva. Entonces decimos que el zinc se está oxidando. La oxidación significa o implica una pérdida de electrones. Y el ion cúprico, que estaba en la solución acuosa, es el que ahora va a pasar a su estado sólido. Hemos visto que el cobre, al, digamos, reducir su carga positiva porque se hace cero, lo que ha ocurrido es que está recibiendo o aceptando en sus pares de electrones del zinc y reduciendo su carga. Quiere decir que una reducción es una ganancia de electrones. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos ya que estos pares tienen que estar simultáneamente, porque si no hay alguien que se oxide, no puede haber otro que se reduzca. Entonces decimos que el zinc, que es el que se oxida, es el agente reductor, porque logra que el cobre se reduzca. ¿Y qué decimos del cobre? Que el cobre es el agente oxidante porque es el que promueve la oxidación del zinc. ¿Qué vimos también? Vimos que estos, como consecuencia de este movimiento de electrones de una especie a otra, podíamos compararlo o asemejarlo a una corriente eléctrica. Entonces, la tendencia de las sustancias a ganar o perder 2 moles de electrones se lo puede medir en unidades eléctricas y concretamente el potencial se mide en voltios. Ahora, este potencial de electrodo, recordemos que es una constante física y que suministra información respecto de cuál es la fuerza impulsora de esta reacción. Esto lo vimos en la tablita de potenciales en la semana pasada. Bien, ¿qué más vimos? Que todos los potenciales de electrodo se lo determina relacionando con el potencial normal de hidrógeno, que es lo que está tabulado, los potenciales normales referidos a este electrodo de referencia, que hemos visto que tiene características particulares y que se le ha asignado el valor de 0 volt de referencia para ver qué ocurre desde allí, desde el electrodo de referencia para arriba o para abajo en la tablita que hemos analizado. Bien, también ya hemos afianzado que el potencial de una pila no es otra cosa que la diferencia de los potenciales de las 2 semipilas que están involucradas. El E del cátodo menos el E del ánodo. Recordemos que en el cátodo es donde se produce la semireacción de reducción y en el ánodo es el lugar donde se produce la reacción de oxidación. Bien, también vimos la ecuación de Nernst y para esta reacción general de reducción, donde el oxidante toma, la fase oxidada toma electrón y se reduce, nosotros ya dijimos que este E0 es el potencial normal de esta semireacción respecto al electrodo de hidrógeno. N son los números de electrones involucrados
Y el corchete indicaba también, como en todas las constantes de equilibrio, la concentración de la fase oxidada sobre la fase reducida. Bien, sobre esta ecuación de Nernst, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a ver cómo afecta la concentración de los potenciales, de las especies químicas sobre los potenciales. Vamos a ver cómo influye el pH y también qué le ocurre a ese potencial cuando agregamos agentes complejantes. Bien, acá quiero recordar o explicarles que nosotros en la parte práctica, todas las aplicaciones de interés agronómico las vamos a hacer con el permanganato de potasio. De allí que cuando se usa como oxidante el permanganato de potasio y se utiliza para hacer determinaciones cuantitativas, surge esto de la permanganometría, medir permanganato para determinar cuantitativamente qué está ocurriendo. Como en el laboratorio nosotros eso es lo que vamos a hacer, entonces vamos a ver lo que he elegido, la ecuación justamente del permanganato para ver cómo influyen todos los efectos sobre el potencial de este electrodo, de esta semireacción. Entonces, recordemos la reacción de reducción del permanganato exigía la presencia de 8 protones como consecuencia de haberse formado 4 moléculas de agua y que el permanganato para pasar a sal manganosa necesita 5 electrones. Bien, si escribimos la ecuación de Nernst para esta semireacción, acordémonos que Nernst utiliza su expresión para cada una de las semireacciones que ocurran, sean de oxidación o de reducción. Entonces, nosotros para este caso particular, el número de electrones ya hemos dicho que es 5, y las especies que están como de la forma oxidada sería el permanganato que en presencia del ácido permite que se reduzca la sal manganosa. Bien, entonces, para ir haciendo un balance del efecto de la concentración, lo que vamos a hacer es cálculos de potenciales para que ustedes vean efectivamente si hay alguna modificación. Entonces, siempre partimos de la primera condición más sencilla para los cálculos numéricos, que es considerar que las concentraciones de permanganato y sal manganosa llegaron a ser 1 molar y que yo puedo regular el pH de tal manera que yo tenga la certeza que mi concentración protón también sea 1 molar. En estas condiciones, si yo aplico estos valores a la ecuación de Nernst, veo que el logaritmo de 1, que llega a ser todo esto, es igual a 0, automáticamente se me anula el segundo término de esta expresión y llego a definir que el potencial de esta semireacción en este momento es igual al potencial normal, siempre bajo estas condiciones. Bueno, ya tengo un valor de potencial. Veamos qué pasa si yo ahora modifico alguna de las concentraciones. Supongamos que modificamos la concentración de sulfato manganoso agregando una sal soluble como la concentración de sal manganosa agregando el sulfato manganoso. Bueno, en estas condiciones siempre seguimos poniendo la consideración de que la concentración protón es 1 molar. Y ahora vamos a decir que la concentración de permanganato es 1 molar, pero la concentración de sal manganosa es 2 molar. Si yo reemplazo en la ecuación de Nernst, ¿qué observo? Tengo este valor de potencial y ¿qué veo? Que ha habido una modificación en el potencial como consecuencia de haber modificado la concentración. Quiere decir que efectivamente hay una modificación en el potencial o que el potencial está relacionado con la concentración de las especies. Bien, ¿qué es lo que he observado? En este caso particular, el permanganato se vuelve menos oxidante. ¿Por qué? Porque ha disminuido su valor de potencial, es decir, como consecuencia de un aumento de la sal manganosa. Bien, ahora vamos a ver un poquito el efecto del pH. Bueno, hemos dicho que vamos a usar la ecuación del permanganato y vamos a ver aplicada como en el caso anterior a la ecuación de Nernst. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Ahora, como lo que yo quiero resaltar es la influencia del pH, lo que voy a hacer es justamente dejar esta concentración protón en la expresión
y voy a simplificar las otras cosas para poder llegar a una expresión que sea fácil de trabajar. Bueno, entonces vamos a hacer la consideración que estas dos concentraciones son iguales, como hemos hecho en la clase, en el análisis anterior, pero lo vamos a dejar a la concentración de protón como modificable o variable. Entonces, si yo aplico la propiedad del logaritmo a esta expresión, les quiero recordar, ustedes ya lo saben por matemática, pero les quiero recordar que el logaritmo de un producto no es otra cosa que la suma de los logaritmos. Y acá nosotros tenemos un factor común, o sea, un factor anterior al logaritmo que va a estar afectando a todo lo que hay detrás de él. Entonces, de esta manera, podríamos ver que nos queda el E igual a E0, 0,06 sobre 5 por el logaritmo de la concentración de permanganato sobre sal manganosa, para que esto sea igual a 1, y a este producto lo sumo, porque estoy aplicando propiedad del logaritmo, de vuelta a la constante por el logaritmo sería de la concentración de protón a la 8. Pero también sabemos que por propiedad del logaritmo el exponente se lo pone como multiplicando al logaritmo de la base. De tal manera que hemos desarrollado en 3 términos ahora esta ecuación, de tal manera de poder trabajar. Ya cuando con esta consideración sabemos que este término se hace 0, y entonces, y recordando que el pH es menos logaritmo de la concentración protón, entonces, haciendo menos por menos para recuperar este más, que sabemos de matemática que no afecta, llegamos a una expresión para el permanganato que L va a ser igual a E0 menos 0,06 por 8, que sería el exponente del protón, y 5, que son los electrones involucrados. En forma genérica vamos a tener una expresión para ver cómo afecta el pH directamente sobre el potencial del electrodo. Entonces, vayamos a los cálculos numéricos. Vamos a ver entonces cómo se modifica el potencial si modificamos el pH cuando las concentraciones de permanganato y salmanganosa son iguales. Bueno, asignamos un valor de concentración protón igual a 1 molar, de tal manera que ya sabemos que el logaritmo de 1 es 0, y en estas condiciones nosotros sabemos que el potencial es igual al potencial normal, que es 1,52 voltios. Ahora, ¿qué hago si reduzco esa concentración protón a un valor de 10 a la menos 2? Esto me está implicando un aumento del pH. Voy haciendo un poquito menos ácido la solución. Y entonces ahora, reemplazando estos valores, me queda un valor de 1,328 voltios o 1,33. ¿Qué es lo que observo acá? Que cuando el pH aumenta de 0 a 2, por ejemplo, en este caso, hemos visto que el potencial disminuye con más fuerza que solamente modificando las concentraciones como hemos visto en la clase anterior. Bien, ¿qué es lo que nos falta analizar? El efecto de los agentes complejantes. Bueno, yo les cuento, cuando hagamos en el laboratorio determinaciones de sales ferrosas por permanganometría, es muy común agregar el ácido fosfórico como un agente complejante. Bien, las razones hay dos. Hacer más nítido el punto final de la valoración y disminuir el potencial del par férrico ferroso. Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Perfecto, vayamos al análisis de cómo logramos un punto nítido final. Bueno, recuerden que el permanganato, cuando cae sobre la sal ferrosa, la transforma en sal férrica. Bien, yo les cuento, las sales férricas tienen la característica de tener un color amarillo intenso. Entonces, cuando yo le agrego el ácido fosfórico, logro que se establezca esta reacción química. Esta molécula, que tiene una carga positiva, es un ion complejo. Este complejo, como todos los complejos que nosotros ya hemos analizado en el tema de complexometría, sabemos que atrapa al hierro por los pares de electrones del oxígeno y lo tiene retenido en él. ¿Qué logramos con esto? Logramos que al haber menos
sales férricas libres, el color amarillo disminuya. ¿Por qué? Porque este complejo es un complejo incoloro. Entonces, al ser el complejo de hierro 3 incoloro, decimos que enmascara el color amarillo de la sal férrica. O sea, que disminuye la intensidad del amarillo de la sal férrica y así vamos a observar mejor el cambio de color. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es reducir el potencial del par ferroso férrico? Bien, nosotros tenemos la sal ferrosa en el Erlenmeyer y el permanganato en la bureta. Entonces, a medida que vayamos haciendo reaccionar el permanganato, se va a ir oxidando el hierro a sal férrica. Muy bien. Entonces, supongamos que hemos partido de las condiciones iniciales para aplicar la ecuación de Nernst. Hemos simplificado, digamos, el cálculo, considerando que estas concentraciones de sal ferrosa y férrica para la ecuación de Nernst son iguales, iguales a 1 molar. Entonces, el logaritmo de 1 se hace 0 y nos queda que es igual al potencial normal del par ferroso férrico, que es 0,76 voltios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ahora le hemos agregado el agente complejante? Ya hemos visto que el hierro toma, como consecuencia de la formación de ese complejo, capta algunas moléculas de sal férrica, del catión férrico concretamente, y lo que logro es con eso es disminuir la concentración de los iones férricos libres. Por ejemplo, hemos agregado ácido fosfórico de tal manera que yo logro que de las condiciones iniciales que hemos partido, como en esta que es 1 molar, ahora lo que yo tenga de sal férrica sea 0,1 molar. Es decir, el ácido fosfórico me ha atrapado una buena cantidad de iones férricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aplico la ecuación de Nernst, en esta situación, siendo la fase oxidada ahora 0,1 y la fase reducida 1, como lo habíamos establecido al comienzo, vemos que el potencial obtenido ahora es 0,70 voltios. ¿Qué veo? Oh, veo que he disminuido el potencial. ¿De quién? He disminuido el potencial del par férrico ferroso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que al disminuir el potencial del par férrico ferroso, aumenta la capacidad reductora del hierro. Entonces, si nosotros vamos haciendo una síntesis rapidita de lo que acabamos de ver, decimos que cuanto mayor es el potencial normal de reducción, mayor será el poder oxidante. Eso ya lo hemos visto en la tabla, y que para que un sistema redo se comporte como oxidante o como reductor, además del potencial normal obtenido con el electrodo de referencia, yo debo tener en cuenta también la temperatura y que nosotros no la consideramos porque nosotros estamos trabajando a temperatura ambiente, o factores como las actividades, las concentraciones de las fases oxidadas o reducidas, como la hemos visto en la ecuación de Nernst. Bien, entonces, ¿para qué les pongo esta tablita? Simplemente para recordar, acá estaba remarcado el cobre y el zinc. Nosotros vemos que el electrodo de hidrógeno acá es 0, y hemos dicho que todos los positivos, a medida que yo aumento el valor positivo del potencial, aumenta su poder oxidante. Entonces, en el caso del permanganato, hemos visto que de 1,52 habíamos bajado a 1,51. Hemos disminuido su poder oxidante. En el hierro, por ejemplo, bueno, acá está, no está en esta tablita, pero porque acá está de hierro 2 a hierro 0, pero cuando vemos de hierro 3 a hierro 2, su potencial era 0,76, era parecido al del zinc, el valor es semejante, y hemos visto que también al disminuir el valor, lo que hemos hecho es, digamos, disminuir el poder reductor del hierro.